a empezar a grabar. Ahí está. Así lo que vamos a ver primero, lo Sin eco, por fundamental. favor, esta vez. Sin eco. Sí, sí, ahí fue lo primero que me fijé, que grabara sin eco. Lo que Pará, vamos a yo tengo hacer, una pregunta. Tengo una pregunta. decime. ¿Todos los alumnos, ustedes, lo escuchaban con eco a Lucas y nunca le dijeron No, nada no, para que no, no me ahí escucharon con se eco. humille? Fue la captura de OBS. Ah, ok, ok. Ok, Tenía bueno. habilitada la monitorización del micrófono y se capturó junto con la entrada. Ah, ok. Se escuchaba genial. Yo me lo imagino cagándose de risa, no prestando atención a la clase, y vos dando la clase todo serio, qué sé Y nadie me yo, da bola. y nadie te da bola. Sí, porque Bueno, son así. O sea, te dicen que sos el mejor, te dicen que sos el mejor, y después, ¡plá! Puñalazo por la espalda. bueno, Puñalazo, che, puñalazo. lo que vamos a hacer primero, ya que hoy tenemos Kahoot, vamos a hacer un repaso relámpago por los temas. No es que estén en el Kahoot esos temas, pero por las dudas, yo qué sé. Ya. Para, preguntaban ahí tema entregas. Hash. Y el hash, la idea es que, o sea, con estas últimas dos entregas lo que quisimos es no apurarnos. Si tenemos varias semanas más, como le aflojamos un poco la cuerda. Entonces, vamos a subir la entrega del hash cuando le digamos ya está, pero la idea es que lo vayan cerrando cuando puedan. Cuando puedan, lo antes posible. Hash en 2 horas sale. Yo sé. Tienen la lista hecha. Polémicas declaraciones. Bueno, sí, no, la verdad es que no es tan. No es nada demasiado nuevo el hash tampoco. Es algo, ya lo vimos 2 clases, 3 clases, no sé cuántas clases lo vimos. Las estructuras bases ya las tienen. El manejo de memoria ya lo tienen. No tienen que hacer la lista de nuevo, chicos. Pueden si quieren. Por ahí les Pueden, lleva un poquito más de tiempo hacer el iterador y esas cosas, pero si quieren, en no vez de- de usar la lista, pueden hacer nodos enlazados y usar los nodos enlazados. Allá ustedes. Todo es o posible. hacerlo de. Ah, lo pueden usar con árboles, como hizo Luquita. También, sí. ¿Por qué no? Pueden implementar a BL también, no nos enojamos. Bueno. Ah, a mí me habían pedido mostrar la implementación de ABL. Después vemos. Después vemos. Primero hagamos este repaso, después miremos la clase de hoy, que sería la parte de grafos, pero la parte práctica, que sería cómo implementar los grafos, que ya vimos un poco el otro día, pero vamos a hacer en código. Y después vemos. Después vemos. Si quieren hacemos el ABL, pero si nos queda tiempo. Si no, no. Primero hagamos un repaso rápido por las dudas que aparezca algo en el Kahoot. ¿Sí? Por las Rapidito dudas. por las Porque dudas. nunca hacemos esto de mostrarles algo que después No, le viste, porque preguntamos. después se quejan, dicen, no, pero esto no lo vimos, esto lo vimos distinto, esto, bueno. Ah, Pero, pará, Abril, vos salí de la conversación. abrí, Así no ganás. Abril, vos no escuches. tapate los ojos. Bueno, un grafo, ya vimos que lo que es un grafo, un par ordenado que tiene vértices y aristas. Nada raro acá. Grafo dirigido era cuando tenía flechita, quiere decir que la flechita quiere decir que puedo navegar el vértice de uno hacia el otro nada más, o sea, esta flecha tengo acá, yo puedo ir desde acá hasta acá, pero no puedo hacer el camino inverso. El grafo no dirigido, yo puedo navegar en los dos sentidos. Este verde no se ve nada. El azul tampoco. El rojo, bueno, no sé. La diferencia entre dirigido y no dirigido es si yo puedo navegar por un lado para el otro. Después, grafo pesado, esto lo vamos a usar la semana que viene. Un grafo pesado, a cada arista yo le asigno un peso. Y ese peso me va a representar un costo o una distancia o algo que me cuesta pasar de un vértice al otro. Por esa arista. Bien, orden, tamaño y grado. El orden es la cantidad de vértices, orden 5, tengo 1, 2, 3, 4, 5, hoy sí está bien. El tamaño... Acá está. Tamaño es la cantidad de aristas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hoy sí está bien. Y el grado de un vértice es la cantidad de aristas incidentes. En este caso este vértice tiene 3 aristas, entrantes o salientes, como sea. Entonces el grado es 3. Grafo nulo era cuando no teníamos nada. Grafo vacío era cuando teníamos vértices pero no teníamos aristas. Vayan anotando. Una arista es bucle, como en este caso, cuando entra y sale al mismo vértice. Aristas paralelas es cuando tenemos dos aristas que van en los mismos pares de vértices. Y un grafo simple es cuando no tengo ni bucles
ni aristas paralelas, ¿sí? Este grafo es simple, este no porque tiene un bucle y este tampoco porque tiene aristas paralelas, ¿sí? Entonces, grafo simple cuando no tiene ni bucles ni aristas paralelas. Grafo completo cuando tenía absolutamente todas las aristas posibles entre cualquier par de vértices. En este caso, este no es completo porque falta este y falta este. Este no es completo porque falta este y este no es completo porque falta este, ¿sí? No hay nada raro. ¿Estamos haciendo algo? No. Bien. Camino, secuencia de vértices unidos por aristas. ¿Sí? Tengo esta secuencia. Esta secuencia es un camino. Un camino puede ser abierto o cerrado. En este caso es abierto. Si fuese cerrado, el único vértice que se repite es el primero, ¿sí? Empieza y termina en el mismo vértice. Eso es un camino cerrado. Está, camino cerrado. Acá se le dice ciclo. Cuando tenemos ciclos, decimos que es un grafo con ciclos. Y si no, es un grafo acíclico. En este caso yo no puedo encontrar ningún camino cerrado, ningún ciclo entre cualquier par de vértices de este grafo. Después, para un grafo no dirigido, decimos que es conexo si para cualquier par de vértices, por ejemplo este y este, yo puedo encontrar un camino que me lleve de ese vértice al segundo, ¿sí? Para todos los pares de vértices tiene que cumplirse eso. En este caso no se cumple porque para este vértice en particular, si bien para este y este se cumple, este y este se cumple, este y este se cumple, todos los demás se cumplen, para este no se cumple, el grafo no es conexo. Eso para grafos no dirigidos. Para grafos dirigidos tenemos otros dos conceptos. Tenemos fuertemente conexo y débilmente conexo. Fuertemente conexo es cuando absolutamente todos los vértices son fuertemente conexos. Fuertemente conexo significa que yo puedo encontrar un camino de ida, camino desde A hasta B, de F hasta B, y un camino de B hasta A. En este caso es importante, ¿por qué? Porque tenemos flechas que nos dicen para dónde puedo navegar los vértices. En el caso anterior, el grafo no dirigido no tiene sentido porque puedo ir para cualquier lado. Así que si encuentro un camino de A a B, encuentro el camino de B a A, que es el mismo. Acá es importante la distinción porque puede ser, por ejemplo, como en este caso, que a este vértice no entra ninguna flecha. O sea, yo no puedo llegar a ese vértice. Si todos los vértices, todos los pares de vértices cumplen, que son fuertemente conexos, o sea que puedo encontrar un camino de ida y uno de vuelta, el digrafo es fuertemente conexo. Si por lo menos uno no es fuertemente conexo y es débilmente conexo era, bueno, ignoro el sentido de la flecha y hago de cuenta que puedo volver. Y en ese caso, si puedo encontrar una forma de unir los dos caminos, los dos vértices, ahí digo que es débilmente conexo. Tuve que dar vuelta una flecha o algo. Entonces el digrafo se transforma automáticamente en débilmente conexo. Y si de nuevo, como antes, queda uno que está aislado del resto completamente, es no conexo. Decíamos que un árbol era grafo, que un grafo era árbol, si es conexo y acíclico. O sea, todos los vértices están conectados entre sí con aristas y no existe ningún ciclo como este. Y lo que vimos como la estructura de árbol binario. ¿Sí? Siempre iba para un lugar, para una dirección y no teníamos forma de quedarnos dando vuelta ahí adentro del árbol. Siempre íbamos para un lado. Después, con respecto a los recorridos, hasta acá todo bien, ¿no? Veo que no dijeron nada, no sé si no siguieron nada o... Sí. Es un recorrido muy rápido por si llega a aparecer. Recorrido en profundidad. Vimos que en profundidad lo que hacíamos era, empezando desde un vértice cualquiera, metíamos las cosas en una pila y las íbamos sacando y íbamos agregando los vecinos. Esto en realidad, meterlo en una pila, ustedes saben que el stack de ejecución, el stack cuando hacemos una llamada a funciones es una pila, así que no es necesario quizás tener la estructura pila como tal. Simplemente con hacer la llamada en el stack se va apilando. Eso es cuestión de implementación. Entonces lo que hacíamos era íbamos apilando, íbamos marcando los que estaban visitados, íbamos poniendo cada vez que encontrábamos un vértice, íbamos poniendo los adyacentes y íbamos sacando de la pila y íbamos repitiendo el algoritmo una y otra vez. La diferencia con el BFS era que en vez de una pila era una cola, ¿sí? Ahora conceptualmente habíamos visto que el DFS encontraba primero el camino lo más largo posible, lo más profundo posible, y el BFS, que era lo ancho, iba encontrando los vértices según la distancia del vértice original. Acá tengo, este es el vértice original, 0. Encuentro este que está a distancia 1, este que está a distancia 1, distancia 1, y después los que están a distancia 2, ¿sí? Todo esto está a distancia 2, 2, y así, después a distancia 3 y a distancia 4. Hasta ahí, eso es lo que habíamos visto la otra vez.
no me acuerdo si hablamos de complejidad de esto, pero no sé si... Creo que sí. O sea, acá lo que estamos haciendo es recorrer todos los vértices una vez, o sea, O de B, pero también estamos recorriendo las aristas una vez, porque tenemos que verificar las adyacencias, eso, así que sería O de B con E, O de B más E, vértices más aristas. Después lo que vimos fue el tema de las representaciones. Hasta acá esto fue la primera parte que vimos en la clase anterior. Esto lo vamos a usar ahora para implementar. ¿Todo bien? Lucas, Decime. ¿te puedo hacer una consulta? Rapidita. Entonces, Pará, Tomás, pará. Vos me parece ya te gastaste todas las consultas del mes. ¿Por qué? no, esto no es de hash, esto es de esto. Pero ¿Qué usaste es esto? las de este, las usaste con el TP, con el hash, con todo. No, el TP no pregunta nada. ¿No? No, no Mm, fake. Bueno. No le crees. Lucas, Decime. en ese entonces, el DFS, que es el camino en lo profundo, yo me había quedado con la idea de que lo que más te puede llegar a dar es un camino que sea el más largo posible, y lo que hace el DFS es que te da varios caminos, todos de un largo más o menos parecido. ¿Está bien ese concepto o no? El DFS lo que te va a dar es, como vemos acá, ves que encontró el camino. Todo esto que está acá es un camino que yo lo puedo hacer de corrido. Ajá, sí. 1, 5, 10, 9, 12, 11, 8, 11, 7. Bueno, 7, 8, 3. Es todo un camino largo, bien largo. ¿Sí? Ajá, Lo que sí. va intentando hacer es meterse lo más adentro posible. El BFS lo que va a hacer es recorrer primero los caminos más cortos y después va a ir agregándole distancia. Por ejemplo, va del 1 a 2, eso es un camino de distancia 1. Después va al 5, ¿sí? Pero el 5 no está conectado con el 2. ¿Por qué? Porque lo que encontró es este camino que va del 1 al 5. También es un camino de distancia 1. Cuando terminó con esto, no queda ningún otro camino de distancia 1. Va a encontrar los caminos de distancia 2. O los vértices de distancia 2. ¿Qué vértices están a distancia 2 del vértice 1? Bueno, este está a distancia 2. ¿Por qué? Porque tengo que pasar por otro vértice. Este está a distancia 2. Este está a distancia 2. Y este está a distancia 2. Y esos son los próximos que va a encontrar. Si vos te fijas, 3, 7, 4, 6. 3, 7, 4, 6. 6. Todos estos están a distancia 1. Estos están a distancia 2. Después va a encontrar 10. Los que son todos los de distancia 10 y después todos los de distancia 4 Claro. y así. Exactamente. Todos estos están a distancia 3 y este está a distancia 4. El otro no hace distinción de a qué distancia. No es que vas a ir encontrando vértices cada vez a mayor distancia, sino que vas a encontrar primero un recorrido lo más largo posible. ¿Sí? Así que hacer 1, 2, 3, 4, 3, y cuando encuentre el más largo posible, recién ahí va a empezar a recorrer los que les quedó. Esa es la diferencia. Dale, gracias, Lucas. De nada. De Esto es nada. lo mismo que habíamos visto con árboles. El árbol, cuando hacíamos recorrido en profundidad, siempre intentábamos ir primero lo más abajo posible en el árbol. Por ejemplo, un recorrido preorden, inorden, lo que sea. Pero cuando hacíamos recorrido a lo ancho, que es lo mismo, recorrido a lo ancho, recorríamos por niveles. Así que siempre recorríamos el árbol a lo ancho primero, todo el nivel completo, y recién cuando el nivel estaba completo, recién ahí bajábamos al próximo nivel. Esto es lo mismo. ¿Cuántos recorridos DFS hay? Qué buena pregunta. Pregunta al final. Viste, ya mirá cómo lo motivo, mirá. Depende. Todo depende. De según cómo te mire, todo depende. Muchos. No es único. Bien, ¿eh? Podés empezar por cualquier vértice, pero hay otra variante más. Está bien que podés empezar por cualquier vértice, entonces según empieces por el vértice que empieces vas a tener distintos recorridos. La cantidad de aristas, más o menos. B por aristas, sí, esa va a ser la complejidad. Vas a tener que recorrer B vértices y E aristas o A aristas, como quieras. Pero fuera de eso, una vez, por ejemplo, DFS creo que dijo mal, ¿no? Acá yo tengo 1, 5, 10. ¿Por qué 1, 5, 10 y no, por ejemplo, 1, 2, 7, 11? En los dos casos empecé por el 1.
Y otra pregunta más que quería tirar es, ¿el primer DFS que pueda hacer, va a ser el más largo que hay? Porque tomaste como convención apilar así. Bueno, eso va a depender de el orden de los vértices. Sí. Si yo si tomo un vértice como mayor que otro o como menos prioridad que otro, según qué vértice encuentre primero, que se supone que siempre va a ser el mismo si el algoritmo es consistente y todo, bla bla bla, el recorrido siempre va a ser el mismo. Pero si yo en algún momento cambio mi criterio con el que elijo uno de los adyacentes que otro, por ahí el recorrido me da distinto. Implementación, sí. Convención, sí. Pero es... Si nosotros le damos este grafo y le decimos hagan un recorrido DFS y no le decimos por cuál vértice empezar, posiblemente muchos empiecen por el 1, porque es lo que hace la mayoría. Pero quizás dicen, no, yo quiero empezar por el 6. ¿Por qué? Porque se le cruzó los cables y quería hacer el 6. Y dice, bueno, el primero es el 6 y le sale un recorrido completamente distinto. ¿Y está mal? No, no está mal. Si hizo bien el procedimiento de DFS, le va a quedar un camino completamente distinto. Y lo mismo con lo que empiezan desde el 1 mismo. Y dicen, bueno, ¿el primero que tomo cuál es? ¿El 2 o el 5? Y no sé, el 2. El 2. Y empiezo por el 2. ¿Okay? Y va haciendo el 2 y después el 7, el 11. O empieza con el 2, 3, 4, 5, 6. Y después va al 3. Porque siempre sigue recorriendo por el menor. Entonces va a encontrar un camino así y quizás recorre todos de una. Puede ser. Seguramente si yo vaya a implementar esto, que posiblemente lo implementemos ahora, ya que no tenía pensado implementarlo, pero podemos. ¿Cómo lo haría yo en código? Y bueno, empiezo a recorrer acá. ¿El siguiente paso cuál es? Bueno, buscar todos los adyacentes y meterlos en una pila. Bueno, pero en vez de apilarlos, podría hacer ahí la llamada recursiva. Entonces llamo recursivamente con los vértices en el orden que me aparece. ¿Y el orden que me aparece cuál es? Bueno, primero me aparece el 2 y después el 5. Entonces voy a venir acá, se va a apilar el 2, que es, digamos, apilar el 2 sería hacer la llamada recursiva al 2. Y cuando haga el 2 voy a hacer lo mismo, voy a marcar como recorrido, voy a recorrer el 3 porque es el menor, el 4 es el menor, el 5 es el menor, y ahí está el tema de, bueno, cómo marco los que ya están en la pila o no. En este caso no haría falta porque no hay pila. Y 6. Y eso, si quieren, ahora lo podemos implementar. Pero sí, si en vez de empezar por el 2 yo empezaba por el 5, porque no sé, en vez de recorrer de izquierda a derecha, recorrí de derecha a izquierda o recorrí otra cosa, me va a quedar un recorrido completamente distinto. También podemos verlo. Y esperemos que funcione porque no está chequeado, pero... ¿Está bien hasta acá? Vamos a la parte interesante de programación. Manu tenía algo más para molestarnos. ¿Cómo que molestar? Tenés que decir que no molesto nunca. No, a mí no, a ellos. Porque cada vez que les Eh, tiras una pregunta, viste, como que los matás. ¿Viste? porque ¿Cuántos recorridos de FS distintos hay? ¿Viste? Se quedaron así en blanco. ¿les ves las caras vos? ¿Sí? No, no, nada. Por ahora nada. Métale, métale. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer esto. Yo acá tengo... Tengo editor. Vamos a cerrar esta presentación. Acá tengo preparado para hacer las distintas implementaciones que vimos. Pero tengo la sensación de que tengo un editor abierto en algún lado que no es este. ¿Qué es esto que tengo abierto acá? Ah, acá está, listo, ya está, no pasa nada. Bien, lo que tengo acá preparado entonces es distintas carpetas donde vamos a poner las distintas implementaciones que vimos en la clase pasada. ¿Qué habíamos visto? Habíamos visto que un grafo lo podíamos implementar como una matriz de adyacencia, como una matriz de incidencias, como una lista de adyacencias. Puede ser como una lista de incidencias también. O como un hash de hashes, que ese lo vimos así al pasar, pero también lo podemos hacer. Y vamos a empezar entonces con alguno de esos. Creo que el más fácil de implementar es... no sé cuál es. No sé si preguntarles a ustedes o mandarme directamente. Vamos a hacer directamente la matriz.
La matriz de adyacencia. Creo que fue el primero que vimos y creo que es el más fácil de implementar. Lo que vamos a hacer primero, vamos a hacer un dibujo de qué vamos a hacer. Quizás así les interesa un poco más. Vamos a abrir este. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a implementar un grafo que haga... no sé, podría ser un juego. Podría ser, por ejemplo... ¿Qué le ponemos acá? Una entrada. Este grafo nos va a describir, no sé, un juego. De la entrada, estamos en la entrada de un castillo y vamos al hall principal. Y después no sé a dónde podemos ir. Podemos ir al jardín. Si se les ocurre qué más poner, me dicen. Oh, A la sala de estar. la sala de estar en el castillo. ¿No tiene una sala de estar O enorme? hacemos una El casa, si castillo no. tendría una sala de estar. Un bosque puede ser también. Bueno, hagamos una casa. Entrada. Ok. Sala de estar. De la sala de estar podemos pasar al jardín. Podemos pasar al comedor, yo qué sé. A la cocina. Cocina. Al calabozo. Podemos poner un calabozo. Un calabozo. Pero el calabozo pasamos desde el jardín, ¿no? Sí, porque ¿sí? está afuera. Desde jardín al calabozo. Calabozo. Un baño, ¿dónde ponemos? En el calabozo no. En el calabozo no. Podemos poner una terraza en algún lado también, no sé. Vamos a asignarles números a estos vértices. ¿Alguna otra habitación más que quieran agregar? ¿Qué pasó? ¿Se borró? ¿Se murió todo o soy yo? ¿Se ve ahí? Ahí. Está como prendiendo y apagando. Ahí está. Ahí se ve. No pasó nada. Bueno, ¿quieren agregar algún ambiente más? No sé, una habitación, una sala de tortura, no tengo idea. ¿Sala de programación? Sí, sala de tortura, sala de programación, más o menos. Esto lo ponemos al lado del calabozo. Bueno, pongámoslo al lado del calabozo. Tortura. Bien. ¿No Entonces, hay habitación? ¿Qué es como un monoambiente? ¿Dónde dormís? ¿Y en el calabozo? ¿Para qué estaba? Ah, ok, listo. Entonces hagamos que conectemos este grafo. Decimos que de la entrada yo puedo pasar a la sala de estar. De la sala de estar puedo pasar al jardín, supongo. Para pasar... ¿Dónde está? Aquí está. De la cocina a la sala puedo pasar. De la sala al baño puedo pasar, supongo. Del baño al calabozo me dijeron que no. Una pregunta, tengo una pregunta. ¿Es un grafo dirigido? Porque me parece que del calabozo no se debería poder salir. Después vemos. Es un calabozo raro el tuyo. No, bueno, si alguien te deja salir, puede salir. Es como la cárcel de Lázaro Es como, Báez, no sé, vos los metés en el calabozo hasta que entregan el TP de hash. Ya después ahí los dejas salir. Pero salen por el mismo camino. Ok. Bueno, dejamos ahí. Después si quieren le agregamos más, pero... Si pagan pueden salir. Si estás en la terraza y te agarran ganas de ir al baño, no llegas más. Y podemos agregar si querés un batitubo desde la terraza hasta el baño. No sé. Ay, por favor, sí. Pasa que eso sería en una sola dirección. Bueno, después lo hacemos de una dirección de última. Ponemos de acá hasta acá. Y... algo así. Supongamos. Ahí va. Me Bien. gusta.
Queda. Listo, guardar. Ahí está. Bueno, entonces tenemos que implementar un minijuego que sea recorrer este coso. Primero, tenemos que implementar un grafo para representar esto. Lo que vamos a hacer primero entonces es la representación como matriz de adyacencia. ¿Se acuerdan cómo era la matriz de adyacencia? ¿Se acuerdan? Bueno, una pregunta, no para vos, sino para ellos. A ver Yo la debería saber. si entienden el concepto. ¿Qué es este grafo? O sea, ¿qué representa el grafo? La vida real. ¿Qué representa qué opciones más hay para, o sea, qué le pueden sumar? O sea, ¿qué se imaginan ustedes? Todo es un grafo, dice. Qué entendieron por el dibujo que hizo Lucas? ¿Qué significa? Pero bueno, ¿qué significa cada arista y cada nodo? ¿Puedo? Cada vértice. Sí, podés. Para mí, cada vértice representa tipo precisamente como venimos diciendo, una habitación de la casa, castillo, lo que quieras, Un ambiente, sí. Sí. un ambiente, pero lo que conectan los ambientes son los pasillos o puertas, como quieras ponerle, y eso representa en cada arista, cada ambiente está separado por una puerta o un pasillo, que son tipo estas aristas, excepto la terraza y el baño que tienen un batitúnel. Ok, bien. Y te hago una pregunta más. ¿Y en las aristas, qué otras cosas podrías hacer? Tipo, porque vos dijiste si puedo pasar o no. Pero qué otra idea podrías tener? ¿Qué podrían representar las aristas? Eh, o sea que La palabra. en el sentido de que no, en el sentido de que solo que es dirigido o no dirigido, en ese sentido. No sé, vos qué te imaginarías? O sea, ¿le pondrías peso o no le pondrías peso? ¿Por qué me copió ese carácter? Eh, O sea, para vos es sí o no. O sea, true o false. ¿Hay camino o no hay camino? exacto, sí, o sea, tipo tal arista conecta estos dos ambientes. Ok, Tipo, si dos ambientes no están conectados por una arista, ¿qué es eso? Ah, la llave. Eh, no podrían no estar dirigidos. ok. Ahí alguien más quería hablar. A ver. Haga yo, Valentín. Hola. Ponele que fuera en un pasillo, podríamos poner si cuánto pesa, cuánto tardás en ir, o cuánto te cuesta ir, por lo de ponerle un número. Ok. Bien, claro. Yo me imaginaba ponerle cuántos pasos tengo que dar para ir de la entrada a la sala, ponerle. Claro, si es una puerta, ponele, serían 0. Si es un pasillo largo, no sé, 20 pasos, por decirle algún número. Ok, bien. ¿Qué estabas dentro del batitúnel vos? Tiene al gato atrás tirándole cosas. Sí. Bien, No, es el perro con una botellita. ok. Eso quería. ¿Alguien no lo había entendido hasta ahora o no le podía dar sentido a qué era esto? Otra cosa, ¿saben qué puede ser? Por ejemplo, ustedes quieren construir su casa. Podría decir en qué ambientes pueden ir construyendo a medida que construyen otro. Por ejemplo, no pueden construir la sala si antes no construyeron la entrada. No sé. ¿Bien? Bien, listo, no jodo. Siga. Como de dependencia. Sí, habíamos visto que también los árboles de dependencia son grafos. Los diagramas de flujo son grafos. Por eso lo que decían ahí más arriba todo es un grafo o algo así. Bien, entonces lo que queremos hacer es implementar esto en código. Vamos a implementar una matriz de adyacencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la que nos toca. Matriz de adyacencia, entonces, ¿cómo era? Vamos a hacer matriz.c. Y acá vamos a tirar todo. Vamos a tener un main. Vamos a tener un grafo T. Grafo crear. Seguramente acá le vamos a pasar algo. Que va a ser 7. Si no me equivoco. 1, 2, 8. 8 ambientes. Vamos a crear un grafo con 8 vértices. Y después lo que vamos a ir haciendo es grafo agregar arista. ¿Dónde agregamos los vértices? Bueno, vamos a agregarlos junto con las aristas. De nuevo,
yo me canso de repetir esto, pero aunque estoy cansado lo voy a volver a repetir. Implementaciones hay muchas, lo que importa es el concepto. Destruir grafo, que alguien más libere la memoria, no importa. Bien, lo que tenemos que empezar a definir entonces es la estructura. Nuestra estructura dijimos que vamos a usar una matriz de adyacencia. ¿Cómo hacíamos la matriz de adyacencia? Bueno, teníamos una matriz. ¿Qué representaba cada elemento en una matriz? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me sabe decir? Nadie me sabe decir. Uno si conectaban. ¿Quién con quién? Las conexiones entre dos vértices. O sea, era una matriz cuadrada que era vértice por vértice. Eso. Bien. Entonces acá si tengo un bloque de memoria que me representa la matriz, necesito saber cuántos elementos tengo en esa matriz. Cantidad. Ya sería la cantidad de vértices que tengo en mi matriz. ¿Qué vamos a usar? No sé, seguramente este lo vamos a usar. stdlib lo vamos a usar. Strings. Quizás lo usemos. Quizás no. Dejemos ahí. Entonces, cuando yo quiera crear, cuando sea el grafo crear, lo que tengo que hacer es crear esa matriz. Cantidad de vértices. Vamos a hacerla no dinámica. Podemos hacerla dinámica y después agregarle vértices, pero es más fácil hacerla no dinámica. Después quedará tarea para el hogar. O si quieren agregamos un TP de un TDA grafo para ustedes. Vamos a hacer el malloc del grafo. ¿Sí? Y vamos a inicializar esto e inicializar los adyacentes. Bueno, vamos a hacer un calloc mejor. Acá en adyacencias, ¿cuánto espacio tengo que reservar? ¿Cuánto espacio tengo que reservar? ¿Cuántos ints tengo que reservar? Cantidad al cuadrado. ¿8 al cuadrado? ¿8 al cuadrado? No le puedo poner 8 al cuadrado. ¿Cómo voy a hardcodear el 8 acá? No. Necesito esa cantidad, porque es una matriz cuadrada de nuevo de vértices por vértices. Obviamente, todas las verificaciones de memoria que correspondan, ¿sí? Por ejemplo, if not g, etcétera. Acá tenemos otro calloc, también hay que hacer la verificación. Todas esas cosas que no debería decir, pero las voy a decir, porque después en el parcial no me lo ponen. Y vamos a agregar agregar arista. ¿Por qué agregar arista y no agregar vértice? Bueno, los vértices ya los tengo. Yo sé que mi grafo va a tener 8 vértices. Dijimos que no lo vamos a hacer dinámico, que si quieren después lo hacemos dinámico. Pero por ahora no es dinámico, es un grafo estático que tiene 8 vectores, 8 vértices. Entonces lo que voy a hacer es, yo tengo los vértices todos sueltos. Es como tener esto, pero sin las aristas. Como lo que hice primero, ¿sí? Yo puse primero todos los vértices, después dije, bueno, esto lo junto con esta cosa, esto lo junto con tal otra. Y ahora lo que estamos haciendo es poner las aristas. ¿Cómo ponemos las aristas? Con la función agregar arista. Entonces la función agregar arista, ¿qué parámetros debería recibir? Después hay que mover memoria. No sé cuándo después, quizás. Si reservas la memoria así, no te complicas con la notación. No. Si no reservo la memoria así, estaría bueno que me expliques cómo la reservarías vos y si te complicas menos.
¿Podrías agrandar un chiquitín el código? Ahí. Si quieren también puedo poner con fondo blanco y esas cosas que habíamos hablado. Como para que se vea más luminoso. Le huyen al blanco, no sé qué les pasa. ¿Qué dos vértices vas a unir? Exactamente, un grafo. ¿Y qué dos vértices voy a unir? No, negro está bien. Mis ojos con H. El grafo y vértice 1 y vértice 2. O vértice 0 y vértice 1. ¿Qué van a hacer en este caso? Van a ser números. ¿Por qué? Porque van a ser las posiciones dentro de la matriz. Vértice 0, vértice 1. Como dijo Banu, también podemos agregar un peso. O también podemos agregar una direccionalidad. ¿Lo hacemos dirigido ya que estamos o no? Nah. Agreguémosle el peso y ya está. Entonces yo puedo, por ejemplo, decir a mi grafo, quiero unir la entrada con la sala con un peso de, no sé, 1. ¿Sí? Y puedo tomar, por ejemplo, el peso 0 como decir si peso 0 no está conectado. O puedo decir peso menos 1 no está conectado. O alguna convención que tomemos para saber que no está conectado. Para poder usar... Sí, pero si querés usar los dos corchetes, lo que tenés que hacer es reservar no un bloque de memoria, sino reservar n más 1 bloques de memoria. En vez de hacer un calloc, tengo que hacer n más 1 calloc. No sé si me conviene. ¿Quién es el demente que usa fondo blanco? No voy a hacer declaraciones al respecto. Pero se entiende cuál es la diferencia. Si yo quiero usar la notación con los dos corchetes, lo que tendría que hacer es hacer un calloc primero para el vector de punteros y después por cada uno de esos punteros otro calloc. Y debería verificar más callocs. No sé si te ahorras mucho, la verdad. Lo que... De nuevo, esta verificación ni debería hacerla. Más no la voy a hacer. Lo que necesito ahora es saber la posición en la matriz. Este vector, otra vez con vector. Este vértice y este vértice, yo quiero unirlos. Eso lo que significa que en la matriz tengo que buscar esa posición, la posición 0, 1, o la posición 1, 0, las dos, si esto va a ser no dirigido, y poner el valor de peso en esa posición de mi vector, de mi matriz. Dale con vector. Esa posición dentro de la matriz, ¿cuál va a ser? Bueno, yo sé que cada fila, la primera fila empieza en la posición 0. ¿Cuántos elementos tiene? Y tiene cantidad de elementos, ¿sí? Por ejemplo, tengo 8. Del 0 al 7 van a estar la primera fila. La segunda fila va a estar del 8 en adelante. Y la tercera, bueno, es genérico, 8 por n, ¿sí? Entonces, fila, más que fila, vamos a hacer así. Posición 0. ¿Por qué? Si vamos a hacer que esto sea simétrico, que no sea dirigido, tengo que poner el valor y el simétrico, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era eso? ¿Que era un ida y vuelta? ¿O quieren que dibujemos la matriz? Legibilidad con J, no. ¿Se acuerdan cómo era la matriz? ¿O quieren verla de nuevo? Si quieren pongo el PDF o hacemos el dibujo. Creo que sí. ¿Creen que sí? Dibujo. Bien, vamos a no hacer dibujo. Vamos a importar el PDF de Mariano, que en algún lado está. ¿Dónde está el PDF de Mariano? Grafos. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está. Ahí está. Teníamos esta matriz. ¿Sí? Acá tenemos vértice, vértice. ¿Está bien? Ahora, si ven acá, el A, el vértice está unido con... Están viendo eso, ¿no? Sí. El vértice A está unido con el vértice B. Entonces en AB tiene el valor 1. Pero en BA tiene el valor 1. ¿Por qué? Porque es un ida y vuelta. Yo puedo ir y volver. Yo puedo ir de acá a acá y de acá a acá.
¿sí? Entonces, en AB va a haber el valor 1. ¿Por qué? Porque yo puedo ir de A a B. Pero en BA también puedo ir, así que también va a tener un 1. A eso me refería, ¿está bien? Por eso tengo que buscar esas dos posiciones dentro de la matriz, que son las que quiero modificar. Si yo digo que acá tengo F elementos, o F menos 1 elementos, los primeros elementos van del 0 al F menos 1, el segundo va de F en adelante, y la enésima fila va a ser N por I. Qué feo que se queda escrito a mano eso, pero si lo hacemos bien, debería ser N por I. En N por I empieza la iésima fila. Si la fila es 0, empieza en la posición 0. Si es la 1, empieza en la posición N. Si es 2, empieza en la 2N, y así. Entonces lo que voy a hacer es eso en el código. Y la posición 0, que es la primera que tengo que prender, va a ser G cantidad por cuánto. Bueno, por B1 más B0. Y la otra posición que tengo que marcar en la matriz es esto por esto más esto, ¿sí? No es nada del otro mundo. Está bien, como dicen ustedes, por ahí era más cómodo poner la anotación con los dos corchetes, porque ya ponía B0, B1 y B1, B0. Pero se me complica de malo. O elijo en un lado o elijo en el otro. No puedo tener las dos comodidades en C por lo menos. Entonces ya tengo esas posiciones. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a la matriz. Y en la matriz de adyacencias tengo que hacer que en la posición 0 tener el valor de peso. Y en la posición 1 tener el valor de peso. ¿Por qué? Porque es un ida y vuelta. Si esto no fuese simétrico, ¿cómo lo hago? Bueno, pongo uno solo, ¿sí? Entonces cada vez que agrego una arista, se agrega una arista para un solo lado. Acá estoy agregando las dos porque sé que va a ser simétrica para no repetir después las llamadas a función. ¿Hasta ahí vamos bien? Aunque la matriz de adyacencia no es complicada de implementar, es muy fácil de implementar. Y ya con esto, creo que ya debería compilar, ¿no? No debería compilar. Lo que vamos a hacer es definir qué son las cosas que tengo. Yo tengo entrada como 0. Creo que teníamos 8. Tenía la entrada. ¿Qué más tenía? Voy a ver el machete. Entrada. Sala, baño, cocina. Cocina es 1, sala es 2. Cocina es 1, sala 2, baño 3. 2. Baño, porque no puedo usar ñ, 3. ¿Qué más teníamos? Jardín 4. 4. El 5 era el calabozo. Después del calabozo teníamos tortura, la sala de programación. No. Tortura era el 7, mira. Y nos queda la terraza con 6. Y ya está, ¿no? No, 57, está bien. Ahí ya tenemos todos los vértices que vamos a usar. Y ahora lo que podemos hacer es empezar a conectarlos. Dijimos, podemos ir de la entrada a la sala, podemos ir de la sala a la cocina, podemos ir de la sala al baño, podemos ir de la sala al patio, del patio al calabozo, del patio a la terraza podemos ir, ¿no? Sí. No era patio, era un jardín. Bueno, no importa, no sé dónde salí. Saqué patio, nadie me dijo nada. A la terraza. Y después podíamos ir del calabozo a la tortura. Ahí está. Y creo que está todo. Verifiquemos. Entrada a la sala. Sala a la cocina. Sala al baño. Nos quedaba lo más importante, que era de la terraza al baño.
Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aristas. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aristas. Listo. Ahí ya estamos. Entonces ahí ya tenemos nuestro grafo implementado. Como ven, se perdieron de implementar un TDA muy sencillo. Obviamente que si les veíamos el TDA grafo íbamos a pedirle otra cosa. Y lo primero que vamos a hacer es verificar que esto funciona. ¿Cómo verificamos que esto funciona? Lo segundo que teníamos que hacer es el grafo destruir, pero no importa. Vamos a poner, por ejemplo, como parte de nuestro juego que no existe, una función que me diga si puedo ir del vértice 0 al vértice 1. Y esto no puede ser void, tendrá que ser bool. Ahí está. Esto me va a decir si puedo ir, por ejemplo, de la terraza al baño. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer lo mismo de antes. Tengo que buscar cuál es la posición de la matriz que quiero fijarme. Y fijarme qué hay. De nuevo, no hace falta mirar los dos porque sé que es simétrico. Y yo quiero de B0 a B1 igual, así que es lo mismo. Y lo que voy a decir es que esto es distinto de 0. Si esto es distinto de 0, yo puedo ir... Acá estoy usando el 0 como para decir que no están conectados. Si esto es distinto de 0, puedo ir de un lugar a otro. Entonces yo podría decir, por ejemplo, puedo ir de, no sé, del calabozo a la entrada. Y esto me va a decir sí o no, según corresponda. Ahí está. Dejemos esa verificación nada más. Y hasta ahora, ¿qué más están diciendo? ¿Los pesos son todos iguales? Sí, por ahora le puse un peso 1 a todos. Es el 1 que está ahí. Puede ser otro peso. Incluso podemos hacer, como ya dije, podemos hacerlo un digrafo en vez de hacerlo un grafo sin dirección. Y hacer lo que decía Manu, que bueno, el calabozo no puede salir porque es de una sola dirección, o no sé. Es más, podríamos ponerle... No importa, otro día. Ese 8 de grafo crear son los 8 vértices o las 8 aristas. Son vértices. Estos son adyacencias, es vértice por vértice. No sé si los conté bien. Está bien, sí, eran de 0 al 7, son 8. Si no, vamos a tener un problema. Perdón, de hecho no podés crearte un grafo solo con aristas. Pero sí solo con nodos, con vértices. ¿Lo ves, Abril? Por eso, pero un grafo puede tener solo vértices. Esa es pregunta de Kahoot. Mira, no te la voy a responder así después le erras. Pero sí, vos podés tener un grafo. De hecho, en los ejemplos que mostró Lucas, había vértices que estaban solitos, que no tenían a quién ir. ¿Está bien? Bueno. ¿Está contestado? Bien. Probemos si esto funciona. Bien, no puedo ir desde el calabozo a la entrada. ¿Esto me dice que funciona? No, tendríamos que probar un poquito más. Agreguemos un par de verificaciones tontas más. Por ejemplo, ir del calabozo a la sala de tortura. O ir de la entrada a la sala. De la sala al jardín. Y, de nuevo, el más importante, si puedo ir de la terraza al baño. Esto es... entrada a la sala. De la sala al jardín.
Y este es de la terraza al baño. ¿Está? Del calabozo a la entrada no. Del calabozo a la tortura sí, está bien. De la entrada a la sala sí, está bien. De la sala al jardín. ¿Puede ir a la sala al jardín? Sí. Y de la terraza al baño sí. Bien. Más o menos parece que funciona. ¿Está bien? Habíamos iniciado todo en 0 y ese casillero no lo cambiamos. No deberías poder. ¿No debería poder qué? ¿Qué pasa si querés ir al mismo vértice tipo entrada-entrada? ¡Ah! Esa pregunta. Esa pregunta. En este caso te daría que no. Ya estás ahí, no puedes ir. Bien. ¿Hasta acá está bien? ¿Estamos bien? Esta es una de las representaciones, que era la matriz de adyacencia. Podemos ir a otra representación o podemos antes intentar hacer un DFS y olvidarnos del asunto para siempre. Mandale. Bueno. La única opinión que leí, pero supongo que todos los demás están de acuerdo. ¿O no? Tienen 5 segundos. Lo tomo como un sí. Lo tomo como un... No apretes escape porque se te va el chat. Ahí está. Bien, entonces lo que vamos a intentar hacer... Esta es la parte no chequeada. Pero no debería salir mal. Vamos a hacer un DFS. Lo único que vamos a hacer es imprimir. ¿Qué necesitaríamos? Hagamos un grafo DFS. Que le vamos a pasar el grafo. Y necesitaríamos saber por dónde empezar. ¿Sí? Entonces, de nuevo, según por qué vértice empiece, seguramente voy a tener un recorrido distinto. Aunque como lo voy a hacer... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Está chequeado? Ah, es Manuel que está jodiendo. Está bien. ¿Está chequeado? ¿No se llega a escuchar lo que dice? Sí, sí, sí. Tengan en cuenta que Manu tuvo una semana complicada, estuvo con días cansados en el laburo. Todos tuvimos una semana complicada, perdón. Bueno. Bien. Entonces, ¿cómo era el DFS? Dijimos que íbamos a ir metiendo todo en una pila o, más fácil, íbamos a hacer el recorrido recursivamente. Y lo que teníamos que hacer era ir marcando los visitados. Así que en algún lugar yo voy a tener que tener un vector de visitados o algo como para marcar visitados. O agregar acá en el struct un visitado. Pero nada, nada. Tengamos un vector de booleanos visitados de tamaño g cantidad. Tenemos cantidad de vértices, tenemos cantidad de vértices que podemos visitar. Esto me va a decir si están visitados o no. Hagamos un memset de visitados. Size of... sí. O podríamos hacer size of visitados, sí. Cierto. Bien, visitados inicialmente está todo en 0, no hay nadie visitado. Y lo que vamos a hacer es una función recursiva. Que le pasemos el grafo, el vértice que estamos visitando y los visitados. Y crucemos los dedos. Igual no debería ser muy largo esto. DFS recursivo. Bien. ¿Qué deberíamos hacer en el DFS recursivo? Primer paso es visitar B0. Imprimir B0, o hacer algo con B0, en este caso imprimir. Y después buscar entre los adyacentes a B0 cuáles no fueron visitados aún y visitarlos recursivamente. ¿Sí? Eso va a ir
como metiéndolo en la pila. En vez de apilar todo y después desapilar y recorrer, lo que hacemos es, bueno, hacemos de cuenta como que apilamos al revés y visitamos ya directamente uno, recursivamente visitamos todos. Entonces lo que vamos a hacer primero, dije, visitados B0, lo marcamos como visitado, hacemos algo, no sé, imprimimos el número directamente, B0, y después lo que hacemos es buscar los adyacentes a B0. ¿Quiénes son los adyacentes a B0? Como para que participen un poco ustedes también, porque si no, soy yo solo. ¿Cómo encuentro los adyacentes a B0? Podés recorrer la fila de B0. En su fila. Bien, ¿cuál es la fila de B0? Cantidad por B0. Bien, entonces lo que voy a hacer es recorrer toda esa fila. La fila tiene cantidad de elementos. Y lo que voy a hacer es, con cada uno de esos elementos, me fijo si es adyacente uno con el otro. Tengo el puedo ir, pero puedo hacer la verificación directamente. Puede ser cualquiera de las dos. Si tengo un numerito distinto a 0 ahí, quiere decir que es adyacente. Si esto sería fila más i distinto de 0, quiere decir que esto. Si esto me da distinto de 0, quiere decir que el vértice i es adyacente con el vértice b0. Ahora, además de esto, yo me tengo que fijar que no haya sido visitado aún. O podría dejar la verificación acá antes de empezar. Pero hagámosla acá. Podemos decir, si esto es distinto de 0 y aún no fue visitado este vértice, lo que hago es llamar a DFS recursivo con el grafo, con este que voy a visitar ahora que sí, y le paso los visitados. ¿Sí? Entonces se va a llamar recursivamente, este va a entrar acá, se va a marcar como visitado, se va a imprimir y va a seguir. Perdón, hace un parate ahí. ¿Qué hace esa línea que no está parado Lucas? Oh, No, ahí esa no, esa no. se me fue, se me fue. Esa. Esa línea, ¿qué hace? ¿Por qué hace un llamado recursivo ahí? ¿Por qué no sigue con los demás elementos y por qué no sigue visitando a los demás? Porque es DFS. Entonces, Bien ahí. esas respuestas capciosas. Si nosotros hacemos preguntas capciosas, no pueden responder con respuestas capciosas, chicos. Ok. Porque se ¿Qué está moviendo el significa otro que- vértice. Ahí va, pero ¿qué significa eso? Tiene que recorrer el el camino más profundo posible. Bien. No me importa Ok. nada, yo voy a ir, mientras pueda ir, voy a ir. ¿Y qué va a hacer cuando vuelva? ¿Seguir yendo? Muy bien, va a llamar al hermano, bien, ahí está, bien, bien, se entiende, bien, genial. Gracias, eso era. Bien, la primera cosa que... Primero, antes de decir nada, verifiquemos que esto funcione. Porque quizás empiezo a hablar y después no funciona. Compila. Y corre, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque no lo puse en el main. Debería poner por lo menos grafo DFS. Y empecemos desde el 0. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ahí está. Y me dice, el recorrido es 0, 2, 1, 3, 6, 5, 4, 7. Ok.
Este fue el recorrido que hizo. El recorrido que hizo es 0, 2, 1. Intentó hacer un camino largo, pero no pudo. ¿Por qué? Porque por el orden que yo lo estoy agarrando, llegó hasta acá y dijo, no puedo ir más. Bueno, listo, ya está, corta. ¿Qué haces? Bueno, empezamos del 3. 3, 6, 4, 5, 7. Encontró ese otro camino. ¿Sí? Si yo en vez de irme al 1, me iba al 3, hubiese encontrado seguramente este camino largo y después me quedaba el 1 solo. ¿Sí? Pero funcionó. O sea, si nosotros intercambiamos y ponemos que sala sea 1 y cocina sea 2, no, tampoco va a funcionar. Debería ser que baño sea... Por ejemplo, si pongo sala 1, baño 2 y cocina 3, ahí sí creo que funcionaría. Pero no importa, no importa. Lo importante es que esto siempre va a encontrar los caminos más largos posibles. Más largos posibles según como yo haya elegido, ¿no? ¿Puedes empezarlo desde el 7 para ver qué pasa? Sí. ¿Por qué no? Ya que estamos. Tan fácil como cambiar un numerito. Y esperar que no se rompa nada. Empecemos desde... ¿7 qué era? Tortura. Tortura. Empecemos desde ahí. Sí. Está. Vamos a ir de nuevo acá. Y ahora el camino que hizo es 7, 5, 4. De nuevo, en vez de ir al 6 fue al 2 porque es más chico que 6. 2. Fue al 0. ¿Por qué? Porque era el más chico. Y después siguió con 1. No puedo hacer nada. 3, 6. ¿Sí? Bien. Si hubiésemos hecho una búsqueda en vez de en profundo, hubiésemos hecho a lo ancho, en vez de hacer estos caminos largos, lo que hubiese hecho es buscar los caminos de distancia 1, que era este, camino de distancia 2, que era este, camino de distancia 3, que era este, y este y este. O sea, hubiese quedado algo como 7, 5, 4, 3, 6, 2, 0, 1. ¿Por qué 3? Porque 3... 7, 5, 4, 2, 6. 6, 3 dije. ¿Pero por qué el 2 se va tan No, lejos? 6, 2. No importa. Nadie 2. se dio cuenta, no importa. 2, Porque 2 tiene... Es verdad, 2, 6, 2, 3... 6. No importa, 0, 1. 2, 6, 0, 1, 3. ¿Por qué 0, 1, 3? 1, 2, 3, 4. No, porque el 3 está a distancia 1, 2, 3, 4. 1, 4. 2, Y lo 3, mismo que 4. Ajá. Tenés razón, tenés razón. Te Bueno, pensás que no te estoy dando bola y mirá, estoy re atento. es eso que dijo Manuel. Gracias. Gracias por el clip. Bien. Ahora sí. Bueno, funciona. Eso es lo importante. Pero esta es una representación nada más. Tenemos que ver otras representaciones antes que el Kahoot. Pero igual, ya las conocen. Pero ¿cómo hacemos otras representaciones? ¿Qué otra representación podríamos hacer? Podemos hacer la de lista de adyacencias. Por ejemplo, este algoritmo de DFS para lista de adyacencias hubiese sido un poco mejor. ¿Por qué? Fíjense que acá yo lo que estoy haciendo es, para encontrar las adyacencias de un vector, tengo que recorrer toda la fila de la matriz. Tengo que verificar los n elementos. En el caso de lista de adyacencias, yo ya sé que para este vértice yo tengo la lista de adyacencias. O sea, no voy a recorrer nada de más. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Vamos a ir al dibujo. ¿Tengo acá la lista de adyacencias? No. Vamos a agarrar la lista de adyacencias. ¿Dónde estaba? Aquí está.
la lista de adyacencias yo hubiese tenido esto, ¿sí? Y para encontrar los adyacentes a A, por ejemplo, no tengo que buscar nada. Yo recorro 1, 2 elementos, nada más. Recorro los que necesito. En el caso de la matriz, yo para encontrar los adyacentes de A, tuve que recorrer, no 2, sino que tuve que recorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso tuve que recorrer 8. ¿Está bien? Eso es lo que les decía yo el otro día, de que hay representaciones que son mejores según el problema que tenga que resolver. En el caso de buscar qué vértice es adyacente con cuál, es más rápido encontrarlo con una lista de adyacencias, que con una matriz. ¿Por qué? Porque la matriz tengo que buscar todo con todos. Si no, la otra es la matriz de incidencia, donde ahí sí tengo todos los vértices, las aristas, y podría recorrer toda la columna de A y ver. No, igual tengo que recorrer toda la columna. La mejor siempre va a ser la lista de adyacencias. Sí. No me escapo. Tenés más espacio para ver una matriz, ¿no? Bueno, eso también lo vimos el otro día. Dependía de si el grafo era disperso o denso. Si estábamos desperdiciando mucho espacio o no. Si el grafo es disperso, o sea que tiene muchos vértices y pocas aristas, vamos a estar desperdiciando, vamos a tener muchos ceros en esta matriz. Si el grafo es denso, voy a tener muchos unos y pocos ceros. Entonces esta representación va a ser mucho más eficiente que la lista. ¿Por qué? Porque la matriz en realidad es un bloque de memoria que tiene numeritos. No pasa nada, está el bloque todo compacto, todo junto. Esto son punteros. Cada puntero ocupa mucho más espacio que un número, porque tengo el puntero que apunta al siguiente y tengo el número. Así que tengo, además del número, tengo el puntero y tengo que ir saltando en la memoria. Eso va a hacer que sea mucho menos eficiente que la matriz. Pero la matriz, bueno, es buena por una cosa y es mala por otra cosa, ¿sí? De nuevo, no hay una representación que les sirva para todos. Según qué es lo que tengan que hacer, una representación les va a servir más que la otra. Para guardar un archivo les conviene más guardar quién es adyacente con quién, en vez de guardar toda la matriz, que van a tener un montón de ceros. Y para hacer un análisis de, no sé, de adyacencia, la lista de adyacencias ya tienen todo hecho, digamos. No tienen que hacer nada. Pero si la matriz es muy densa, quizás también les conviene, che, yo tengo que hacer adyacencia. Ay, bueno, usar la lista de adyacencia que ya tenés todo ahí. Bueno, pero la lista de adyacencia quizás no les entra en memoria. ¿Por qué? Porque tienen millones de vértices. Y cada uno de esos vértices, ustedes necesitan el doble o el triple de espacio en memoria. ¿Por qué? Porque tienen por cada uno de esos un puntero. Y el puntero, acuérdense que el puntero son 64 bits. En una arquitectura de 64 bits. Y en 64 bits puedo almacenar un montón de números. Por ahí era una matriz de adyacencia de chars me sirve porque tengo que almacenar valores 0 o 1 nada más. O sea que en vez de usar un byte por cada vértice de n por n, tengo una matriz de n por n bytes, o tengo una lista que tiene primero n elementos, primero ya son n punteros, que no es un char, es un char más un puntero, que son 64 bits. Ya ahí ya se me fue, y después por cada uno de esos tengo otros n punteros de 64 bits. O sea, no conviene. Si es una matriz muy densa, no conviene. Pero bueno, dejando eso de lado, que no es tema de materia, podemos hacer esta representación. Podemos hacer, no sé, el hash de hashes si quieren. Podemos hacer la matriz de incidencia. No sé cuál quieren hacer. O hacemos por arriba la de hashes y vamos al Kahoot, no sé. O dejamos el Kahoot para el final. Hash de hashes. Hagamos hash de hashes. Y porque no me puse de acuerdo con Manu Colero a hacer el... Sí. ¿Cómo vamos a hacer la clase? Copiemos esto. Copiemos esto. Y hagamos hash. Me puse a ver implementar un hash para hacer esto nada más. Porque les mostré el otro día, les mostré la implementación, ¿te acordás? La que hicimos en... la que hicimos. La que les mostré el otro cuatrimestre que era en C++, que tenía el stdmap. Sí. Pero los mareás, pobrecito. Me decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Después tienen pesadillas. Así que bueno, me puse a hacer un hash, como el mismo que tuvieron que implementar ustedes. Por eso les digo que no puede llevar mucho tiempo.
Igual les puedo mostrar el código porque es cerrado, así que no pasa nada. No es el abierto que tienen que hacer ustedes. Agarré el mismo código de antes y vamos a hacerle modificaciones. Y vamos a esperar que compile. No creo que compile. En vez de tener esto, lo que vamos a tener es un hash. Llamémosle de 0. Vamos a incluir hash.h y nuestra estructura grafo va a ser un hash y nada más. Y esa es toda nuestra estructura grafo. Creo que podríamos agregarle más cosas, pero no hace falta. Lo que vamos a hacer entonces es que grafo crear, acá esto recibió una cantidad de vértices, vamos a ignorarla completamente. Vamos a hacer el malloc, esto queda igual, esta verificación sí, hay que hacerla igual. Y después lo que voy a hacer es b0 va a ser un hash crear, ¿era? Hash crear, ¿no? Hash crear, que recibe un destructor, en este caso liberar la memoria quedará como ejercicio para el lector. Capacidad, pongámosle 3, no importa. B0. Y ya con esto tengo mi grafo creado. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos a usar este grafo? ¿Cómo vamos a agregar aristas al grafo? ¿Cómo voy a saber si puedo ir de un vértice a otro y cómo hago el DFS? Vamos a comentar el DFS porque no tengo ganas de arreglar tanto código en principio. Lo iremos haciendo de a poco. El puedo ir, dejémoslo. Sí. Lo que vamos a hacer en este caso, simplemente por un tema de comodidad, en vez de ponerle a los vértices números, acá le podemos poner nombre a los vértices porque tenemos un hash que recibe claves. Podemos decir que la clave es el nombre del vértice. ¿Sí? Entonces pongamos algo así. Ya que lo hacemos, hagámoslo bien. Ahí está. Entonces yo puedo decir que mi agregar arista va a recibir los nombres de los vértices y va a unir esos vértices. Y el puedo ir también debería recibir los nombres. GFS seguramente va a ser así. GFS se va a complicar. Nada. Tengo el iterador. Ah, no tengo sí, tengo el iterador. No importa. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esto. Cambiar esto. Bien, hasta ahora no hicimos nada. ¿Qué hicimos? Dijimos, bueno, ahora en vez de usar numeritos para los vértices, vamos a usar nombres, que van a ser las claves que vamos a meter en nuestro hash. Nuestro hash va a ser, ahí tengo un hash que se llama B0. Ese hash B0, yo le voy a decir cuál de los 8 vértices estoy buscando. Cuando yo encuentre el vértice, ese vértice me va a tener que devolver toda la información de las aristas de ese vértice. ¿Y esa información cuál va a ser? Bueno, esa información tiene que ser a quiénes está conectado, a qué otros vértices está conectado. Y eso va a ser otro hash. O sea, cada uno de estos hashes va a tener una clave, que es el nombre del vértice. Y el valor va a ser un hash que tiene lo mismo, pero con los pesos. Entonces, agregar la lista, ¿qué va a hacer? Primero tengo que fijarme si existe hash obtener g_b0, que es mi hash, b0, ¿sí? Pongámosle b1, hash b1. ¿Qué significa esto? Significa que yo le pregunto al hash si tiene, por ejemplo, el vértice llamado terraza. Si lo tiene, que es este que está acá, este nombre, me va a devolver el hash que representa la información de ese vértice.
Si no lo tiene, si no existía este, tengo que crearlo. Entonces este hash va a ser igual a crear otro hash. ¿Sí? Y en este hash es donde yo voy ahora a insertar la información de a dónde se conecta el vértice B0. Ahora, además de crearlo, tengo que insertarlo. ¿Por qué? Porque de nuevo, la próxima vez que yo entre y le pida a B0 el hash de su vértice, me lo tiene que devolver. ¿Sí? Para que la próxima vez que entre acá me devuelva esto. ¿Sí? Lo creo, lo pongo ahí y la próxima vez que entre me lo va a devolver. Bien, si llega hasta acá ya lo tengo creado. Y lo que voy a hacer entonces es agregar el vértice. O fijarme si existe y actualizar el valor. O simplemente insertarlo y ya está. Entonces lo que voy a hacer es insertar en este hash B1. Voy a insertar en la clave B1 el peso. El problema que teníamos es que esto recibía punteros. Y acá int no es un puntero. Yo no puedo hacer esto porque está en el stack. Obviamente que nadie pensó en hacer esto. Obviamente. Así que lo que tendría que hacer es de alguna forma meter eso en el heap para no tener problemas. Démosle copiar peso. Y nuestro copiar peso copiar peso va a recibir el int y lo va a copiar en el heap. Igual ahí. Copia, ahí está. ¿Sí? Así que hasta ahí más o menos se entiende lo que estamos haciendo. Porque veo que quedó tildado el chat ahí. No sé si están prestando atención muy detenidamente. O si no se entiende nada de lo que estoy haciendo. Acabo de ver algo que nadie me dijo. Esto es insertar, esto es insertar. O quizás se me desconectó internet y yo estoy hablando solo, no sé. Estamos. No, lo que me preocupa es que me haya desconectado, ¿viste? Capaz que estoy hablando solo y se me desconectó el router, no sé. Tomás Ayala no entiende una cosa. Me gustaría saber cuál es la cosa. No entiendo por qué creas un hash nuevo. ¿Y dónde lo guardás? Bien. Supónganse que nosotros pudiéramos hacer lo siguiente. Yo tengo una variable hash, que es un hash. Y este hash puedo accederlo con corchetes, por ejemplo. Como si fuese un array que yo le pongo 0, 1, 2. Bueno, mi hash yo lo puedo acceder con strings. Ponele. Entonces yo puedo decir en la posición patio, que es básicamente hash obtener. En la posición donde guardas patio, lo que quiero que guardes es otro hash donde yo tenga insertados todos los vértices a los que yo estoy conectado. Entonces, hash patio va... ¿Alguien quería decir algo? Alguien se desmuteó. Alguien se muteó. ¿Un dibujo? Sí, puedo hacer un dibujo también. No sabría cómo dibujarlo, pero intentemos. Intentemos. ¿Cómo representamos un hash? No sé. Pero supóngase que tengo patio, jardín, cocina.
Algo así. Este es mi hash. Qué feo. ¿Eh? Este es mi hash. Mi hash tiene estas claves insertadas. Estas claves van a tener como valores asociados. ¿Sí? Tenemos la clave y tenemos el valor. La clave me va a llevar a un valor y el valor va a ser un hash. Entonces, por ejemplo, patio me va a llevar un hash que tenga... Patio no, jardín. Patio y jardín es lo mismo, sala. Lo tengo con el patio. Sala va a tener un hash que tiene cocina, entrada, baño y jardín. Cocina, entrada, baño, jardín. Ahí está. Jardín va a tener un hash. Así queda todo alineado. Jardín va a tener un hash que tiene sala, calabozo, terraza, nada más. ¿Sí? Y cocina va a tener un hash que el único valor que tiene es sala. ¿Qué representa esto? Esto debería ir de sala, yo puedo ir acá, de jardín puedo ir acá y de cocina puedo ir acá. No sé. No sé. Espero que no quede tan feo. No sé si no queda más feo. Si queda más feo. Dejémoslo como estaba. Está, ¿sí? Entonces, de sal, cuando yo accedo a la posición sala del hash, ¿sí? No sé si cambia. Sí, está bien. Pensé que estaba viendo el código todavía. Dije, me tiré a pata. Cuando yo acceda al hash y le pida la clave sala me va a volver un hash que tiene los valores cocina, entrada, baño y jardín. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que este hash, los valores que va a almacenar son, ya dijimos, son numeritos con los pesos. Entonces, esto va a tener, por ejemplo, ya dijimos que vamos a poner todos los pesos 1, ¿no? Así que, básicamente esto va a ser 1. Y básicamente todo va a estar conectado con los unos. Pero los pesos podrían ser otros. Es anecdótico que sea 1, no importa. Básicamente, si lo miran, esto se parece a un grafo de alguna forma. Pero cuando yo acceda a la posición o acceda a la clave sala me va a volver un hash. Y ese hash, cuando yo acceda a cocina, me va a volver 1. Y eso significa que sala con cocina están unidos con peso 1. ¿Está bien? ¿O no está bien? ¿Por qué calabozo y hash no están en el hash principal? ¿Por qué no tenía ganas de dibujar tanto? Es un ejemplo. La cosa es que se haya entendido. En el segundo hash no va a haber vértices no conectados al vértice del primer hash. Vértices no conectados. O sea, si haces hash. Sí, entro a sala, me da el hash. ¿No va a estar una habitación no conectada a la sala? Si yo puedo ir de sala a algún vértice, ese vértice va a estar en ese hash. No quiere decir que yo pueda ir de cocina a sala. Esto quiere decir que puedo ir de sala a cocina. Si vos no podés ir de sala
a calabozo, en el hash sala no va a aparecer calabozo. Claro. De sala a calabozo, cuando yo le pida el peso me va a volver null, porque no hay nada insertado en ese hash. No va a aparecer. No va a aparecer. Cuando yo pida el hash de sala es este. Y cuando este hash yo le pida calabozo, como calabozo no existe, me va a volver un puntero nulo. Y el puntero nulo significa que no había arista ahí. Quizás el problema es que todavía la mayoría no empezó el TP de hash. Quizás es eso. Pero básicamente la idea es esta. Ahora, no entiendo, la mayoría no lo empezó y no me creen cuando les digo que no pueden tardar 2-3 horas en hacerlo. Bueno, no importa. Ya lo van a hacer y les va a gustar. No creo que les guste hacerlo, pero usarlo. Usarlo en lenguajes de alto nivel es más divertido que en C. En C no es muy divertido. Bien, entonces lo que hice fue obtener el hash del vértice 0. Por ejemplo, el hash de sala. ¿Sí? Y el hash de sala me tiene que volver el hash con los pesos. Si este hash no existe es porque todavía no inserté ninguna arista y es la primera, tengo que crearlo e insertarlo con esa clave. ¿Sí? ¿Ahora sí se entiende un poco más? Y entonces lo último que tengo que hacer es, en este hash, que es el segundo hash, lo que tengo que hacer es insertar con esta segunda clave el peso o lo que me cuesta ir de una arista a la otra. Acá no hace falta que sea peso, en realidad, como no estamos usando los pesos, quizás podría ni siquiera poner esto y poner cualquier puntero no nulo, como no estoy usando el peso no importa, y ya está, ¿sí? Es lo mismo. Podríamos hacer eso, pero no, dejémoslo así, seamos personas de bien. Ahora, si yo quiero que esto sea simétrico, no me alcanza con agregar al hash B1 de B0 el peso, sino que tengo que agregar al hash B0 de B1 también peso, ¿sí? Para que sea de ida y vuelta. Porque este no es un grafo dirigido. Si fuese un grafo dirigido, con esto ya está. Pero también tengo que hacer la inversa acá. ¿Cómo hago la inversa? Bueno, podría copiar todo el código de nuevo. O podría... Podría hacer algo así, auxiliar. Podría hacer algo así. Y podría hacer... algo así. Y ya está. Sumándole todas las verificaciones que hay que hacer de memoria y si se pudo crear el hash y todo eso. No importa. ¿Llamás recursivamente cambiando B0 y B1? Sí, pero la condición de corte ¿cuál es? Porque llamás B0 B1, después llamás B1 B0 y después llamás B0 B1 y B1 B0 y ¿cuándo cortás? ¿Es o copiar el código o hacer esto que es más fácil? Cuando te das exfold, sí, pero ya es tarde. Bien. Y ahora la pregunta de si puedo ir de un vértice al otro debería ser de nuevo lo mismo, obtener el hash del vértice 0 y obtener el peso del vértice 1 o preguntarle si existe o no sé. Primero, si no existía el hash, no puedo ir, no hay ninguna arista. Y si existe, tengo que verificar que esto no sea null. Si esto es null, me daría falso. Podría ponerlo así directamente. Está bien, sí, sí. Listo. Y más o menos ahí ya nos quedaría esto funcionando con la versión con hash de hashes. Si compila, si no compila hay que seguir remándola.
Ni siquiera le cambié el nombre, quedó como matriz el nombre del archivo. Copiar, pero no, era copiar peso. Peso. ¿Qué más? Nada más, listo, compila. Se imprime. ¿Puedo ir del calabozo de entrada? No. ¿Puedo ir del calabozo? No, no puedo ir a ningún lado. Bien, ¿qué me faltó? Chan. No puedo hacer absolutamente nada. A ver. Me agrego los pesos. Insertar. B1, copiar peso. Puedo ir. Hash obtener. B1. Claro. B1. Ahí está. Ahora sí. Y ahí ya tenemos el hash funcionando. El grafo funcionando con la versión hash de hashes. Podríamos intentar hacer el DFS también, ya que estamos. No sé qué tan divertido sea en este caso, pero se puede hacer. ¿Manu quiere decir algo? Supongo que sí. Bueno, la pregunta es cómo seguimos. Kahoot, pausa y seguimos. Seguimos Kahoot y no seguimos. No sé. Kahoot pausa. Bueno, Kahoot pausa. ¿Cuánto queda? Es ver las otras representaciones, que no sé si tiene sentido tampoco, porque ni siquiera empezaron no empezaron con hash, ni siquiera han empezado a ver grafo, me imagino. Así que es como que... Y tampoco tenemos muchos algoritmos interesantes para hacer que no sea el de búsqueda. Si quieren, Kahoot y nos vamos a casa. podemos hacer... Kahoot y a casa. Kahoot y a casa. No, porque podríamos hacer también... En la clase pasada hicimos una cadena de responsabilidades. Creo que a varios les gustó el tema del patrón de diseño. Podemos hacer algo parecido, pero con estructuras, más que con funciones. Igual sería... Bueno, no importa, hagamos el Kahoot y después vemos lo que Manu quiere. Suena que nos vamos a ir como 9:30, 10. Bueno, hagan lo que ustedes quieran. Yo me retiro. Entonces dejemos por acá, vamos a... Ahí está. Cerremos